de que meningitis. Y eso ya también ya se los había mencionado anteriormente en otras clases. Entonces ya aquí ya me está diciendo que hay una meningitis, es más probable. Y ante una meningitis, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que tomar una punción lumbar. Sí o sí tengo que tomar una punción lumbar. O sea, si yo tuviera un familiar a la cual me llegara con una meningitis, me van a decir, doctora, firma el consentimiento de su familiar. Porque tienen que firmar el consentimiento informado que se le hace al paciente. Bueno, en ese momento el paciente está desorientado. Entonces, quien va a firmar es el familiar. En este caso, va a tener que firmar el esposo, ¿no? Por eso siempre, para estos casos, es importante la presencia también de un familiar. Y les cuento, ahorita tenemos un caso de Hemófilos influenza, de un paciente VIH que nos ha dado positivo en el líquido cefalorraquídeo, y el líquido cefalorraquídeo no salió normal. Nos parece un poquito raro, ¿no? Pero si es un inmunosuprimido, pero los inmunosuprimidos puede pasar de todo. O sea, a veces el libro te dice, sí, bacteriano, altas proteínas, bajo de glucosa, aumento de células, predominio de neutrófilos. No siempre va a ser así. Porque el citoquímico no ha salido tan cambiante que digamos, pero el panel sí salió que era Hemófilos influenza, un VIH. Bueno, ante la sospecha de meningitis, que le encontraron en el líquido cefalorraquídeo, color ámbar, ligeramente turbio, hay leucocitos aumentados, lo normal es hasta 5, el líquido cefalorraquídeo tiene 300, 55% de neutrófilos y 45% mononucleares. Esa proporción generalmente es más 100% mononucleares cuando es normal, un líquido cefalorraquídeo normal. O sea, aquí ya te está hablando que aquí hay una bacteria. Glucosa 45 y proteínas 88. Entonces, esa glucosa se ve casi normal. Claro, o sea, siempre y cuando sea la glucosa de un paciente con una normoglicemia. En este caso es una paciente diabética. Puede ser que maneje valores de glucosa por encima de 160, 180. Y cuando se descompensa, en el cuadro de los infecciosos, puede ser que encuentren valores de glucosa altos. Entonces, si ustedes calculan, dice que la glucosa en líquido cefalorraquídeo tiene que ser las 2/3 partes de la glucosa en sangre. Ya para yo decir que sea normal. Entonces, puede ser que sea un poquito bajo. Pero generalmente en meningitis bacterianas las glucosas son bien bajitas. 10, 15, 20, por ahí uno se asusta y dice que tan baja está la glucosa, sí. Porque recuerden que las bacterias sí metabolizan glucosa. En donde no va a cambiar va a ser cuando encuentren virus. Cuando ustedes tengan una meningitis viral, de las cuales la más frecuente ya nos va a tocar hablar en la clase de virus, están los herpes. Entonces en herpes sí, más bien ahí sí que son de esas meningitis van a encontrar glucosa normal, ahí no hay ningún cambio. Pero lo que sí pueden encontrar son las proteínas. Proteínas están altas, pero tampoco es que estén tan altas. Generalmente el valor de las proteínas es hasta 40. 20, 40, entonces tiene 80, entonces no está tan alto, sí, pero igual resulta ser una bacteria. ¿Qué le encontraron? Felizmente en el hospital tienen pruebas moleculares y ahí le hicieron un panel de meningitis. Y en el panel de PCR múltiples encontraron Listeria monocytogenes. La ventaja de estos paneles es que en menos de 2 horas tú ya tienes el diagnóstico y eso es lo que te ayuda grandemente, porque si ustedes se hubieran quedado con esto y después en el líquido cefalorraquídeo probablemente no hayan encontrado nada, porque miren, acá han tenido que tomarle sin encontrar también los hemocultivos, y miren que también en los hemocultivos ya estaba ya andando la bacteria, y a las 12 horas reportaron bacilos gram positivos. En la tensión gram también encontraron bacilos gram positivos. Entonces ya con los bacilos gram positivos, yo ya sé que automáticamente mi sospecha podría ser listeria. Ahí tienen ustedes la imagen. Además de eso, me hablaron del antecedente de la comida, ¿no? La comida, a veces a la gente le gusta comer la parrilla, casi carne cruda. Me dicen, no, doctora, punto medio es bien, es bueno, porque le gusta ver la sangre ahí cuando cortan la carne. Bueno, a mí no me gusta así, a mí me gusta 3/4. Yo sé que cuando el hombre apareció en la faz de la tierra comía la carne cruda hasta que apareció el fuego, ¿no? Según la historia, etc. Pero la verdad que a la gente no sé por qué ahora le gusta comer crudo. No soy partidaria, pero bueno, también ahí está. Si ustedes comen la carne de dudosa procedencia y cruda, ahí está la listeria. Muy bien. Entonces, bacilos gram positivos. Llega el cultivo a las 24 horas en el agar sangre o en el agar chocolate, porque puede ser en cualquiera de los dos medios que yo puedo sembrarlos. Se ven esas colonias, ¿ven? Unas colonias
colonias pequeñas, de bordes redondos, cremosa, definida muy bien y no tiene hemólisis, ¿no? Entonces son particularidades que tienen las colonias de Listeria. Le realizaron sus pruebas moleculares y bueno, ante la prueba molecular de Listeria ya se sabe que si ustedes agarran sus guías, ya van a manejar la parte terapéutica. Entonces ya cuando vemos que, salió una Listeria, ¿qué es lo que dicen las guías? ¿Qué me recomiendan? ¿Qué antibióticos debo de darle al paciente? El tratamiento correcto es ampicilina y gentamicina y se da por 2 semanas. Generalmente también la Listeria aparece en pacientes en los extremos de la vida. Los adultos mayores, que tengan probablemente algún tipo de inmunosupresión, los recién nacidos. Los recién nacidos también nosotros hemos visto cuadros de Listeria. Desgraciadamente con los recién nacidos sí puede tener un poco más de mortalidad, por el hecho de que pueden hacer hasta cuadros de meningitis, sepsis y puede llegar a la muerte al bebé, ¿no? La paciente mostró mejoría de su estado de salud mental y luego comenzó a seguir parcialmente órdenes, lográndose el alta hospitalaria. Finalmente tuvo, como dice, un final feliz, ¿no? O sea, la paciente se recuperó, como siempre nosotros buscamos eso, ¿no? Como todo médico siempre busca que su paciente salga de alta y salga bien, ¿no? Bueno, preguntas. Características de la Listeria, características microbiológicas, ya nosotros hemos estado mencionando, por ejemplo, ¿cuál? ¿Ah? Carne cruda. No, ese es ¿cómo aparece la Listeria? ¿Cómo se adquiere la infección? Microbiológica sería que son bacilos gram positivos, primero. ¿Qué otra característica más tengo? Listeria, es una bacteria que se mueve o no se mueve. Sí se mueve, y se mueve de 22 a 26 grados, recuerden ustedes, y que se podía ver la forma del paraguas. Nosotros hemos visto acá en las primeras prácticas, hemos visto el tubito de Listeria. ¿Qué más tenemos ahí? ¿Qué otra cosa más? Son bacterias positivas, una bacteria que se mueve. ¿Algo más por ahí? ¿Es una bacteria microaerófila o no? ¿Qué se acuerdan ustedes? Vamos a revisarlo porque sí lo hemos mencionado en la clase. Las colonias de la Listeria, acabo de decírselas, pueden sembrarlas en agar chocolate, agar sangre, colonias pequeñas, cremosas, redondas, bordes definidos, no tienen pigmentos, no tienen hemólisis, toda esa es la descripción de las colonias de Listeria. ¿Cómo se adquiere la infección por Listeria? Ahora sí, ahí es con el consumo de carne cruda, ¿no? Carne cruda de dudosa procedencia que tenga esta bacteria, o sea que el animalito haya tenido esta bacteria, o que los vegetales que también se hayan lavado, que estén contaminados con las aguas y donde esté también Listeria. El mecanismo por el que produce la meningitis, bueno, si esta bacteria tiene diseminación hematógena, entonces sí puede ir hacia el sistema nervioso central, ¿no? O sea, y por ahí va hacia el líquido cefalorraquídeo y nos puede llevar a esos cuadros de meningitis. ¿Quiénes son los más susceptibles? Ya les dije en su momento, los pediátricos y los adultos mayores, ¿no? Entonces ellos son los extremos de la vida, son los que más están relacionados. Pediátricos, sobre todo los recién nacidos. ¿Qué cuadro clínico produce Listeria? Ya tienen ustedes la descripción de nuestra historia, además teniendo en ello que son cuadros de sepsis y meningitis. Cultivos, ya les dije, agar sangre, agar chocolate, ¿no? Los cultivos que uno utiliza. ¿Alguna pregunta con la Listeria? Revisen algunos detalles, no se vayan a olvidar. Vamos con el segundo caso. Este caso, nuestro señor SPF, de 58 años, casado, maestro, que vive en el Agustino. El Agustino, aquí en Lima, es una de las zonas donde tenemos con mucha frecuencia tuberculosis, comenzando desde ahí. Si me dicen, sí, doctora, viene del Rímac, viene de Manzanilla, esos distritos bravos que está cerca del 2 de mayo, ya, esa zona, toda esa zona es bastante tuberculosis. Cerro San Cosme, por ahí, toda esa zona de o sea, los que estamos ahí 2 de mayo, Hipólito Unanue, vemos harta gente, así, harta gente. Entonces ya de los que me digan, bueno, ya hay que pensar que puede hacer algo de té. Por acá en Perú, hasta que se demuestre lo contrario. Forma de inicio, insidioso y curso de la
Perú, al día siguiente nació ya de frente tu BCG. Ya está, ya al toque, ya todos tenemos nuestra vacunita de la BCG. Y si ustedes no se habrán dado cuenta, en su hombrito tienen aquí la vacuna, ¿no? Que les queda ahí como un recuerdo, ¿no? Les queda ahí el recuerdo de la vacuna. Ahí está su cicatriz, ahí está la cicatriz de la BCG. Este señor tuvo un viaje reciente a la selva central, no toma alcohol, no fuma, ¿le creeremos? No tiene antecedentes patológicos, dice, ¿no? O sea, después de eso yo estoy sano, dice el paciente. El paciente dice que tiene su padecimiento 2 meses antes de su ingreso con tos no productiva, o sea, al inicio tenía una tos seca, no había sangre, no tampoco le producía cianosis, porque hay algunos tipos de tos que sí pueden producir cianosis, que el paciente tose y se puede poner más oscuro, pero eso ya es otro cuadro clínico, ¿ah? Eso ya estamos hablando de que puede ser un tipo de insuficiencia cardíaca, etc. Recibió un tratamiento antibiótico no especificado, o sea, a ver, ¿qué es lo clásico cuando tú vas a la consulta? Eso sí, muchas veces pasa eso, y como los pacientes son tan exigentes, tan cargosos, tan intensos, le dicen, no tengo tos, me duele la garganta, denme algo. ¿Qué le dan? Además del paracetamol, ¿qué antibiótico le dan? Que todavía lo reclaman. Acitromicina es uno y el otro amoxicilina o el amoxiclavulánico. Hasta amoxiclavulánico le meten, y el amoxiclavulánico es una de las drogas también de elección para tuberculosis y son las drogas que utilizamos como segunda línea. Entonces ya le estoy metiendo, y por eso es que dice aquí con mejoría parcial. Claro, es que tú le vas a dar un antibiótico y puede haber cierta mejoría, y eso puede pasar con los pacientes. Pero claro, como tú siempre dices, no, es una meningitis, no tomes este antibiótico y ya te va a pasar tus 5 días y el paciente se va tranquilo porque le calmó entre comillas, ¿no? Días después dice, presenta disnea de medianos esfuerzos, y ya la cosa ya no es tan sencilla. Y exacerbación de la tos, o sea, seguía la tos, volvió nuevamente la tos. Recibió tratamiento, ya pensaron que era otra cosa, ya poco mañana entonces yo, usted tiene asma, ¿no? Porque le han dado bromuro dipatropio y budesonida, y budesonida es un corticoide. Y siempre tú le das corticoide a todo, el paciente se va a recuperar. O sea, el corticoide de verdad que es la panacea, el corticoide te baja todo, te calma todo. Por eso dije acá, con mejoría casi total de los síntomas, ya santo remedio con el corticoide. Pero tampoco no es bueno, ¿ah? No es bueno darlo de manera permanente. ¿Cómo? Sí, pero en estos casos, por ejemplo, deben haber pensado que es sano. Y sobre todo el corticoide sí lo das en etapas agudas. O sea, cuando estás en una etapa aguda de un cuadro, sí le tienes que dar corticoide. Sí se le da el corticoide. Más bien el corticoide te inmunosuprime. Esa es una de las cosas que pasa con el corticoide. Un mes después, vuelve a presentar disnea, pero ahora es a pequeños esfuerzos. O sea, ya tu cuerpo va a poder caminar muy bien ese paciente. Tiene tos con expectoración verdosa, le duele la garganta para pasar los alimentos, tiene disfonía, o sea que habla un poco ronco el paciente, y ya con fiebre. Fiebre vespertina, 38 grados, escalofríos y diaforesis son las sudoraciones. Acudió al hospital por la fiebre y la odinofagia y es ingresado por hipoxemia, ¿no? O sea, le falta aire, no puede respirar adecuadamente, no está llegando muy bien el oxígeno a sus pulmones. Algo está pasando ahí. Entonces, si me llega así un paciente con que tiene problemas a nivel del pulmón y no me está respirando bien, lo primero que le voy a hacer es una radiografía de tórax, de inmediato. Y ahí está. Se encontraron imágenes reticulares del predominio apical derecho, así como imágenes nodulares. ¿Qué es lo que me está diciendo la radiografía de tórax? Probablemente eso sea tuberculosis. ¿Y qué tuberculosis sería? Cuando es predominio apical, o sea, de la parte superior donde le gusta entrar a la micobacteria, porque recuerden que la micobacteria es aerobia estricta, o sea, le encanta el oxígeno. Entonces, eso quiere decir que es una tuberculosis secundaria. ¿Qué quiere decir eso con tuberculosis secundaria? Puede ser que este paciente haya tenido ya tuberculosis primaria, o sea, ingresó a la micobacteria. Ustedes recuerdan un poquito el mecanismo de cómo es la historia natural de la micobacteria. Cuando ingresa micobacteria, ya sea por la vía respiratoria, la micobacteria lo que va a hacer es alojarse en el pulmón, pero generalmente se puede alojar en el lóbulo medio o en el lóbulo inferior. Entonces el paciente no va a presentar ninguna sintomatología en la mayoría de los casos. En la mayoría de los casos. Y
Y como mi sistema inmune está bien, lo que va a hacer es formar el famoso complejo de Bohr. Es decir, van a llegar mis linfocitos, mis monocitos, mis células mononucleares, van a formar ahí el famoso granuloma y mi micobacteria se va a quedar ahí enquistada, ¿no? Hasta que tenga algún tipo de situación de estrés, no coma, me dio un tipo de otras infecciones, no sé, adquirí, por ejemplo, diabetes, porque acá en Perú es bastante frecuente las infecciones por diabetes y TB, VIH y TB, eso es bastante frecuente. Y por ahí ya se expanda o ya se reactive esa micobacteria y se vaya hacia la parte superior. A eso es lo que nosotros luego le llamamos la TB secundaria. Entonces, eso ha pasado con este paciente, probablemente en el cultivo de esputo para gérmenes salió negativo. Miren ustedes todavía, eso quiere decir que probablemente también este paciente recién está comenzando los síntomas de una TBA, siempre. Porque miren las vaciloscopías, le piden vaciloscopías, es decir, una muestra de esputo que le hicieron mediciones de Nielsen y todos los resultados eran negativas. Ninguno le dio positiva hasta que le hicieron la prueba molecular. Pero esa prueba molecular se le han hecho de un lavado broncoalveolar. ¿Eso qué quiere decir? Utilizaron un fibrobroncoscopio, ingresaron con un aparato y por ese aparato buscaron la zona de la lesión. De esa zona de la lesión hacen un lavado y ese lavado es el que llevan al laboratorio. Y en ese lavado se hizo la prueba molecular y salió que era positivo a micobacterias con resistencia a rifampicina. Es decir, cuando ya me sale resistencia a la rifampicina, la literatura menciona que el 80% de los pacientes, eso ya es multidrogo resistente. Generalmente en nuestro país se habla de monoresistencia a isoniazida, ¿ya? Es decir, que solamente me va a presentar resistencia a isoniazida. Por eso que cuando tú estás teniendo algún tipo de sospechas de resistencia, hay que hacer todo el estudio completo, ver isoniazida y rifampicina. El expert, si te sale resistencia a rifampicina positivo, ya te está diciendo que este es un multidrogo resistente. Entonces recuerden que el multidrogo resistente es con isoniazida y rifampicina, que son nuestras drogas de primera línea. Entonces, características del Mycobacterium tuberculosis y quiénes la conforman. Si vemos ahí las características del Mycobacterium son qué cosas son bacilos, que son considerados ácidos resistentes, y es porque su pared celular tiene los ácidos micólicos. La tinción es la tinción de Nielsen, no es la tinción Gram, recuerden eso. Y el complejo Mycobacterium tuberculosis, a la cabeza está Mycobacterium tuberculosis, está Canis, está Bovis, etc. Hay como tres más ahí en ese complejo Mycobacterium tuberculosis. El cuadro clínico ya lo tienen ahí descrito. Busquen si quieren algo más, si es que quieren hablar de tuberculosis pulmonar, que es lo clásico. Los factores de riesgo, a su momento los mencionábamos, ¿no? Sobre todo lo que es inmunosupresión, el diabético, paciente VIH, las personas privadas de su libertad, son los que tienen riesgos de adquirir la enfermedad. Por ejemplo, también si yo tengo un paciente que es oncológico, tiene cáncer, y le van a iniciar terapia con anticuerpos monoclonales, acá en Perú sí o sí se le pide al paciente primero una prueba de interferón gamma. En la teoría nosotros hablamos del interferón gamma porque me permite valorar qué cosa el estado de exposición del paciente. Es decir, si tú has tenido contacto o no con una persona con tuberculosis y que se haya quedado ahí tu granuloma. Entonces, muchos de los casos se menciona de que sí debería recibir tratamiento a pesar de que no tenga síntomas. A pesar. Porque te van a decir, no, pero si no tengo síntomas, ¿por qué voy a tomar? Se recomienda que uno lo debe tomar porque cuando uno se encuentra en ese estado de latencia, se habla que en 2 a 3 años uno puede desarrollar tuberculosis. Por eso es importante encontrarlo y que reciba el tratamiento. Sí.
rituximab, todas esas cosas, esos son los anticuerpos monoclonales. Entonces, y eso está en boga, porque ahorita todo paciente oncológico le meten eso. Entonces, para ver, primero que no ha tenido antecedente de contacto, primero hay que hacerle la prueba de interferón. Ahora, si salió positivo, no es que le vas a dar el tratamiento de las drogas de primera línea, no se da todo, solamente se le da la droga como profilaxis por un tiempo, creo que son 3 meses, 6 meses aproximadamente. ¿Y por qué? Porque si tú le das al anticuerpo monoclonal, vas a activarle la enfermedad de tuberculosis, que se va a volver activa. Porque lo que tú no quieres es que esa enfermedad se haga activa o que se pueda diseminar hacia otros órganos. Entonces, por eso que primero uno necesita manejar la tuberculosis para que luego se le pueda dar el tratamiento conveniente. Eso es importante. Bueno, ¿qué significa tuberculosis multidroga resistente? Ya le dije, isoniazida y rifampicina. Después, ¿cuál era la otra pregunta que nos se menciona aquí? Es pruebas moleculares rápidas. Una de las pruebas moleculares rápidas es la que tienen aquí en la historia, que es el EXPERT MTB, o también conocido como GenExpert, también lo conocen a la plataforma, en la cual creo que es la única de la que recomienda la Organización Mundial de la Salud para poder trabajar con muestras extrapulmonares, es decir, líquidos de ferroraquídeo, muestras de líquido pleural, hasta biopsias de líquidos, se puede trabajar con el GenExpert. Y el GenExpert tiene la ventaja de darle resistencia también a rifampicina. Existe otro cartucho que te permite detectar resistencia a isoniazida, a glucósidos, a quinolonas, que son las drogas que se utilizan para la segunda línea. Pero solamente lo vas a hacer siempre y cuando tenga resistencia a rifampicina. Y la otra prueba que utilizamos es el genotype, pero el genotype, que es otro tipo de prueba molecular, el detalle es que necesitas trabajarlo a partir del cultivo, o sea, tienes que esperar que el cultivo dé positivo. No, una persona que ustedes sé que creo que se le dice que es como reportado, pero ya no tiene síntomas, puede contestar. Buena pregunta, dependiendo si ya inició el tratamiento. Se dice que un paciente con tuberculosis, cuando ya inicia el tratamiento, tú esperas que la bacilocopsia al mes esté negativa. Si ya está negativa, no contagia. Ese es el detalle. ¿Se puede volver a informar? Claro, puedes volver a darle una reinfección de tuberculosis, claro que sí, o sea, por eso que también se le escribe que aquellos pacientes que ya tuvieron infección por tuberculosis, el problema es que el pulmón se hace más susceptible, entonces como que le va a quedar una cicatriz ahí y a veces no es que te dé otra vez otra tuberculosis, sino que te mete un hongo, que es aspergillus. Ya nos va a tocar hablar en la clase también. ¿Sí? Creo que por ahí quería hacer una pregunta, ¿no? Muy bien, entonces esas son las pruebas que nosotros utilizamos. Existen otras pruebas moleculares rápidas para mayor volumen de muestras, como por ejemplo de las plataformas Roche, de Becton Dickinson, que también son plataformas aprobadas por la Organización Mundial de la Salud. Ventajas, desventajas del cultivo. ¿A dónde te vas a perder? Uy, Dios mío, vaya delegada, vaya, güey. Nosotros estaba inquieta, estábamos a ver qué hace su compañera ahí. Bueno, ya. Ventajas, desventajas del cultivo. Tenemos dos tipos de cultivo. Hay que recordar que el cultivo para TB es el gold estándar. O sea, usted me dice, doctora, tengo a mi familia que le están sospechando tuberculosis. ¿Cuál es la mejor prueba? De hecho, yo les diría primero una prueba molecular, porque es más rápido. Pero de ahí, esa muestra hay que hacerle el cultivo, porque con el cultivo yo voy a saber a qué antibióticos va a presentar la sensibilidad o la resistencia. Puede ser cualquiera de los dos, sí. ¿Me escuto? Ah, sí, pero se le hace también la molecular. Ahorita varios hospitales tienen la plataforma molecular. ¿Tú le sabes algo molecular? ¿El cultivo? Es que el cultivo sí también se pide. Qué raro. Bueno, según las normas de la OMS, que también se los dije en la teoría, la primera prueba que se le debe de hacer a un paciente con sospecha de TB, y más si es un adulto mayor, tiene que ser molecular. Al pediátrico y al adulto mayor, al inmunosuprimido, deberían hacerle de frente una molecular, porque puede ser
fácil escopía le dé negativo. Él tendría que pedirla ya, porque no le han dado. Y es gratis. Si está haciéndose ver en el MINSA, bueno, es salud, con mucha más razón es gratis. Toda esa salud. Es gratis, es gratis. Esa luz sí tiene. Eso no tiene para hacer pruebas moleculares, ¿no? Bueno, ya. Pero el cultivo es el gol estándar, porque yo necesito valorar la resistencia. Ahora, hay dos tipos de cultivo: el cultivo medio sólido y el cultivo medio líquido. El detalle, si ustedes me preguntan, doctora, ¿cuál es más barato? Voy a abrir mi laboratorio. Bueno, el cultivo medio sólido es más barato que el cultivo medio líquido. ¿Cuál es la desventaja? La desventaja es que en el cultivo de medio sólido la micobacteria demora en crecer, demora aproximadamente 15 días. Mientras que en el cultivo de medio líquido la micobacteria crece en 7 a 10 días da la positividad. O sea, es un poquito más rápido que el cultivo de medio sólido. Pero como siempre les digo, si fuera su familiar, ¿por cuál se iría? Yo me iría por el medio líquido, porque quiero detectarlo lo más pronto posible. Y si puedo hacer la molecular, no importa, le hago la molecular porque yo necesito saber el diagnóstico. Por eso es que uno debe ponerse como que dice, no hay que ser empático. O sea, nuestra carrera es así, siempre terminamos siendo empáticos, ¿no? Pero tú dices, ¿y qué hubiera pasado si hubiera sido mi familia? ¿Qué hubiera hecho? Siempre nosotros vamos a querer buscar lo mejor, ¿no? Y siempre vas a buscar las mejores herramientas. Y si en algo tuvieras algo de dinerito, de todas maneras tú inviertes en eso. Bueno, lo mismo hay que pensar con el pobre paciente, ¿no? Desgraciadamente a veces los pacientes no tienen los recursos, pero en la parte de TB, VIH, hepatitis, el gobierno sí cubre todo eso gratis, incluido el tratamiento. Eso sí es gratis. Bueno, lo que pasa es que no todos los hospitales trabajamos con las mismas metodologías. Ustedes me preguntan, doctor, el 2 de mayo en ese momento, por ejemplo, no hago pruebas moleculares. Si tu familia está en 2 de mayo, pide. Pero el médico lo manda a un centro de salud, que es el Más Arias. El Más Arias tiene el Dexter, por ejemplo. Entonces, muchas veces mis colegas neumólogos mandan sus muestras allá al Más Arias. Nosotros ahorita no lo estamos haciendo. Y no lo estamos haciendo porque, uno, ha sido algo un poco de presupuesto, y dos, ya nos han dicho para comprarlo y estamos valorando con qué plataforma trabajar, porque todo también depende de la demanda. ¿Qué más? El cultivo de medio sólido tú lo puedes preparar. O sea, hay lobo Jensen o Gawa. El lobo Jensen viene ya listo para usar. El Ogawa tú lo preparas, pero ambos son cultivos de medio sólido. Cuando sale el positivo, en los medios de cultivo sólido vas a ver las características de las colonias, que ya habíamos dicho que son colonias cremosas, de aspecto rugoso, de coliflor con un fondo seco. Mientras que en el cultivo de medio líquido, el equipo es el que te va a dar la alerta, es una incubadora que da la alarma y te va a decir, y tienes que hacer la quince de Nielsen para que encuentres el famoso factor Cortón. El protocolo de diagnóstico, bueno, actualmente el protocolo de diagnóstico es radiografía de tórax y prueba molecular. Esa es la tendencia. Y se busca pruebas moleculares de diagnóstico rápido. Además de ello, también, ¿no? Y tienes que incluirle la tinción de Nielsen y el cultivo. La situación de tuberculosis en el Perú, busquen en la web, todavía sigue siendo Lima y Callao los lugares con alta frecuencia de tuberculosis. Aquí nos abunda la ley. Y luego está hacia el sur, creo que uno de los siguientes es Ica, me parece. Pero sí, Lima y Callao son los más frecuentes, somos los que más reportamos casos de tuberculosis. Tuberculosis pulmonar o extrapulmonar. Muy bien. Listo. Hasta aquí. ¿Alguna pregunta? ¿No? Yo casi todas las respuestas se las he dicho, así que ustedes solamente busquen su bibliografía, algo más para adicionar, lo responden y eso se les quedaría ahí con su guía. Gracias, doctora. Listo.